bastante práctica sobre el licenciado Cigarán, que es ejecutivo del Banco de la Vivienda. Nos viene a compartir con nosotros su experiencia en la parte del comercio internacional. En esa parte viene a compartir con nosotros lo que se refiere a la parte de formas de pago internacionales. Ustedes habrán oído cartas de crédito, bueno, pago anticipado es obvio, ¿verdad? Pero ustedes cuando han intervenido en pagos así a través de sus empresas, han tenido la oportunidad de trabajar con cartas de crédito. No, en mi caso no. Y usted no, solo pago anticipado. Entonces, en este caso, cuando nosotros nos enfrentemos a una situación que tengamos que hacer negocios, digamos, negocios con China, negocios con China, que lo hemos encontrado en internet o nos ha contactado por alguna forma, cómo hacer negocios con una persona desconocida, con una empresa que no la conocemos. Igualmente dicen ellos, cómo mandar a este cliente que no lo conozco. No puedo pedir anticipado yo porque a veces me van a creer en mí, y nosotros desde aquí no podemos pagar por anticipado porque no sabemos quién es, no tenemos confianza. Más que los chinitos dicen que son algo fregados, ¿verdad? Ver aquí en la clase cuántas experiencias se han sucedido. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, no hay más solución que una herramienta de pago, que es las cartas de crédito. Entonces, el licenciado, siendo un experto en esta área, viene a compartir con nosotros, así que pónganle mucha atención a esta herramienta, que aunque no la trabajamos ahorita, pero si estamos en el comercio internacional, si estamos en la parte de logística, tenemos que conocer que existen estas herramientas disponibles en el sistema financiero mundial y que nosotros somos parte de ello, y cómo trabaja a nivel de banco. Así que es muy bonita esta parte. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho antes, cuando en esta parte de carta de crédito, cuando las divisas eran escasas aquí en el país y que no podía salir dinero si no era a través de las divisas del Banco Central. Aunque usted tuviera el dinero, ¿verdad?, en efectivo, no podía, sino que tenía que ser a través de tenía que depositarlo y todo. Un gran rollo para eso. Así que era necesario conocer bastante de cómo funciona la dinámica de las cartas de crédito. Así que vamos a hablar un poquito rapidito de pago anticipado, un poquito de la cobranza, ¿sí? Y nos vamos a dar un poquito más espacio para las cartas de crédito, que nosotros no las conocemos, por lo que acabo de percibir. ¿Usted conoce cartas de crédito? No. ¿Y usted conoce, caballero, conoce? Entonces, por ahí se nos presenta una situación, en una empresa, ya sea la actual o en nuestro negocio particular, entonces ya tenemos que saber cómo funciona esto más o menos. Así que lo dejo con el licenciado, que viene aquí a compartir con ustedes sus conocimientos y su experiencia sólida en el área. Gracias, ingeniero. Bueno, un gusto aquí, buenas tardes a todos, muy contento de compartir con ustedes acá un par de horas, platicar un poco sobre los medios de pago internacional. Vamos a entrar ya de lleno. Sabemos de que actualmente, como lo mencionaba el ingeniero, hoy en día pues el tema de la globalización, el tema pues de los negocios, de la parte de que China está invadiendo nuestro mercado, es necesario que nosotros como país estemos muy conocedores de los medios de pago que podemos tener acceso para realizar nuestras transacciones de importación o exportación. Como país sabemos de que prácticamente todo lo importamos, o sea, realmente nuestra capacidad exportadora solo creo que es de personas, ¿verdad?, a nivel de compatriotas, pero luego mercancías es bastante limitado. Pero sin embargo siempre es bueno que conozcamos qué medio de pago podemos utilizar. Tenemos por acá de que siempre vamos a tener las dos partes, un vendedor y un comprador. ¿Qué es lo que pretende el exportador? El exportador lo que pretende es que al momento de vender su mercancía, recibir el pago, si es posible de forma anticipada o lo más pronto posible. Esa es su principal preocupación. Y por el lado del comprador vamos a tener que lo que pretende es asegurar recibir la mercancía que él ordenó. Fíjense que hago mucho hincapié en esta parte. Digamos que él ordena una mercancía, entonces a él le preocupa, su preocupación más grande va a ser de recibir realmente el pedido que él necesita. Porque creo que todos sabemos de que muchas veces podemos ordenar algo
pero a la hora que nos llega a nuestra casa es algo totalmente diferente, alguna calidad, otra marca o estilo diferente. Localmente lo podemos manejar y solucionar, pero ¿qué sucede cuando estamos comprando de otro país, de otro continente? Entonces la situación es un poco más delicada. Entonces, para eso es de que en cierta manera los medios de pago que podemos utilizar nos van a facilitar o a respaldar en cierta manera pues ese tipo de inconvenientes o de riesgos. ¿Cómo podemos pagar nosotros actualmente? Sabemos que en Plaza podemos pagar a través de un cheque, una letra de cambio que ya se utilizan no tan frecuente, pero sin embargo todavía es un medio de pago. Tenemos los pagarés, el efectivo, que puede ser cualquier divisa, y las tarjetas de crédito o de débito. Entrando ya en la parte de comercio internacional, podemos nosotros realizar pagos a través de un giro bancario o de una transferencia cable gráfica o wire transfer, las cobranzas documentarias y las cartas de crédito. Estos dos últimos productos, cobranza y carta de crédito, son productos que se manejan ya apoyándose en la banca local, y la banca local lógicamente se apoya en la banca internacional. Todos nuestros pagos, a pesar de que estemos en El Salvador, nosotros podemos realizar cualquier transacción en otro tipo de moneda, sea euros, yenes, que son las monedas fuertes. Se recomienda que usted realice todas sus transacciones y cierre transacciones principalmente pues en dólares, pero nunca trate pues de cerrar alguna operación con otras divisas que son del país que tal vez esté manejando la transacción, pero que le pueda influir o repercutir en pérdidas por cambio de la divisa. Imagínese la lira, en la India, el tema de las rupias. Actualmente se realizan muchas transacciones con la India. La India es un país que, igual que la China, están apostándole mucho a crecer en los mercados, pero todas sus transacciones las realizan con dólares, pero sin embargo la divisa de ellos, que es la rupia, es una divisa que realmente, al menos acá en América, pues no tiene mayor demanda, y si usted realiza una transacción en alguna moneda que no es fuerte, pues, estaría posiblemente ante un riesgo de un déficit cambiario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos hablando ya de transacciones internacionales? Existe una infinidad de riesgos que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta y de evaluarlos al momento que nosotros vamos a realizar una importación o una exportación. Acá están enunciados unos riesgos, pero en realidad hay otra cantidad más enorme. ¿Cuáles son los principales? El riesgo de calidad. Nosotros podemos ordenar cierto producto, cierta máquina, cierta materia prima, pero lo que nos interesa es que realmente esa calidad que nosotros vamos a recibir sea la que nosotros ordenamos o el producto que esperamos. Riesgo del transporte. Este quizás es uno de los más delicados, porque muchas veces el comprador no es el que contrata a la empresa de transporte, sino que es el vendedor el que en su país se encarga, dependiendo del término de embarque, se encarga de contratar el medio de transporte. Entonces, es un riesgo de que en primer lugar el transporte no sea responsable, que maneje la carga con tiempos de demora. Pudiese ser también de que si se requiere equipos refrigerados, no le proporcionen el contenedor adecuado, y si es mercancía perecedera se puede echar a perder. Riesgos políticos y legales. Existen países actualmente que tienen muchos riesgos. Imagínense el caso de Venezuela. Venezuela es actualmente un país
que su riesgo político y su riesgo y sus crisis sociales que tiene los ha llevado a ser un país totalmente sin ninguna... Ellos no cuentan con divisas. Todas las divisas, así como mencionaba el ingeniero, las asigna el gobierno. Entonces las empresas venezolanas tienen que esperar que el gobierno les asigne divisas para poder efectuar sus pagos en moneda extranjera, que sería dólares. O pueden comprar las divisas pues, en el mercado negro, lo cual es sumamente caro. El Salvador, gracias a que tenemos una economía dolarizada, no tiene ese tipo de inconveniente. Pero ya por los años 70, que el país tenía su moneda de colones, era el Banco Central de Reserva el que asignaba las divisas a las diferentes empresas. Dependiendo la mercancía, si eran, por decir algo, medicinas, alimentos, materia prima directa para la industria alimenticia, entonces en esos casos el Banco Central sí proporcionaba las divisas. Las otras empresas que importaban o realizaban transacciones de comercio en general, eso pues tenían que valerse por sus propios medios para comprar divisas o manejarlas pues digamos de sus cuentas que manejaban en el extranjero. El riesgo crediticio, aquí estamos hablando de que usted debe de conocer a la otra empresa con la que usted está relacionando su transacción. Si usted le va a vender a una empresa, debe de conocerla, debe de conocer su solvencia moral, debe de conocer qué experiencia ha tenido en el mercado, si no ha tenido problemas de disputas comerciales, si no ha tenido alguna demanda en alguna corte. Entonces es bien importante de que usted evalúe a qué empresa le está dirigiendo sus transacciones. La tasa de cambio, ya hablamos un poco de que realmente a nosotros como país dolarizado no nos afecta, pero tómenlo muy en cuenta. ¿Qué tiene que hacer usted cuando ya está a punto de iniciar una transacción? Identificar todos los riesgos, saque una hoja en blanco, empiece a listar todos los riesgos que le puede ocasionar o que usted va a incurrir en esa transacción, con qué país va a realizar esas transacciones, cuál es la logística, el transporte, los temas de seguros, conocer exactamente a la empresa su solvencia moral. Cuando ya tiene usted ese mapa de riesgos, empiece usted a dimensionarlos. ¿Qué riesgo? Lógicamente, en toda transacción, los riesgos siempre van a estar presentes. O sea, es imposible que nosotros entremos a una transacción y que esta vaya a estar limpia de riesgos. Pero sin embargo, si usted ya los tiene identificados, es importante de que los empiece a dimensionar. ¿De qué forma usted los puede mitigar? ¿Con qué alternativa puede mitigar cualquier riesgo? Para que de esa forma usted tenga controlado de que si en dado caso ocurre, ya tiene las medidas alternativas. Ya entrando un poco más en materia, tenemos acá al exportador y vamos a tener del otro lado al importador. Si ustedes digamos, ponen la balanza, siempre van a estar jugando sus niveles de riesgo en forma inversa. Acá tenemos los diferentes medios de pago más utilizados. Tenemos la cuenta abierta, la cobranza documentaria, carta de crédito y pago anticipado. De esto vamos a hablar ya a detalle un poco más adelante. Pero es bien importante que identifiquen de que para el exportador representa un riesgo bajo, para el importador se vuelve a la inversa. Entonces acá es bien importante que ustedes ya vayan identificando los diferentes medios de pago que algunos le van a ofrecer, dependiendo si usted está exportando o si está importando, ciertas ventajas o desventajas. En temas de globalización, la Cámara de Comercio Internacional rige actualmente, la Cámara tiene una regla aplicable para todos los diferentes medios de pago. Existe una regla en el comercio internacional aplicable para cobranzas, para cartas de crédito,
para cartas de crédito stand-by, para el manejo de mensajería entre bancos. Entonces, cuando usted selecciona un medio de pago a través de un banco, siéntase seguro de que al menos toda esa parte ya está regulada internacionalmente. Esto es una ventaja porque de la misma forma que aquí en El Salvador podemos manejar una transacción de cobranza de carta de crédito, de esa misma forma o bajo los mismos términos va a ser manejada en la India, en la China, en Alemania, en cualquier país o en cualquier continente. Entonces, acá la ventaja que nos da es que la Cámara de Comercio Internacional o ICC ya tiene normado toda la parte de los usos y prácticas relacionadas al comercio internacional. Entonces, si a ustedes les interesa el tema y quieren aprender mucho, pueden accesar a la Cámara de Comercio. Ahí están las diferentes reglas, son alrededor quizás de las más principales, unas 5 reglas o normas, como se les suele decir, en donde ya ahí bajo cada una de esas normas está estipulado pues el manejo de cada tipo de transacciones. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Entrando ya un poco en materia, vamos a platicar un poco de lo que es SWIFT. SWIFT es una plataforma que utilizan los bancos para el manejo de toda su mensajería. Ustedes cuando realizan una transacción de un banco, ustedes van en el caso que usted llega a un banco y necesita enviar una transferencia para efectuar un pago a Estados Unidos o para cualquier lugar del mundo, ya sea por operaciones comerciales o operaciones personales, usted llega a su banco, solicita efectuar una transferencia cablegráfica, el banco le va a pedir a usted completar una aplicación en donde usted completa el nombre de la empresa o persona beneficiaria, el monto, el número de cuenta, el banco al cual va a estar dirigida la transferencia. Entonces, lo que hace la banca es que actualmente toda la banca mundial están asociadas a lo que es SWIFT, que es una red mundial de telecomunicaciones financiera interbancaria. Esto lo que permite es ofrecer a los bancos una plataforma segura, totalmente segura, de que el envío de los fondos va a ser enviado directamente desde un banco, pasando a través de un banco de Estados Unidos o cualquier otro banco, y los fondos van a llegar finalmente al banco del beneficiario y este banco lo que hace es aplicarlos a la cuenta corriente pues del beneficiario. Siempre en materia de SWIFT tenemos por acá de que los bancos en Estados Unidos se identifican con un número de ABA. El ABA es el número o un código que tiene asignado cada banco en Estados Unidos. Eso aplica, el ABA solo aplica para los bancos en Estados Unidos. Ese número lo que permite es como direccionar cualquier envío de transacciones, ya sea de fondos, y los fondos van a llegar directamente pues direccionándolos a ese banco a través de la red de SWIFT. Por acá les traigo un flujo de cómo funciona cuando usted envía una transferencia cablegráfica. Cuando usted llega a su banco acá en El Salvador, digamos que usted es la empresa ordenante o la persona ordenante, llega al banco. Este banco lo que hace es cargarle su cuenta corriente, su cuenta de ahorro, y envía un mensaje SWIFT que se llama MT-103. Este mensaje lo envía hacia un banco en Estados Unidos, en este caso un banco, el Citi de Nueva York, y el Citi de Nueva York remite esos fondos a un banco que puede ser en cualquier lugar o cualquier continente del mundo. Este es el flujo
del envío de una transferencia de fondos. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia en cuanto a que ya han hecho este tipo de transacciones en la banca. La banca, por hacer este tipo de transacciones, anda cobrando un costo promedio de unos 30, 35 dólares. Algunos bancos, si lo hacen a través de su plataforma, de su página web, cobran una comisión más baja de 20 dólares. Esto les permite a ustedes hacer el pago de cualquier compra que ustedes necesiten hacer, o cualquier transacción comercial, o cualquier pago de universidades o ayuda familiar. Consultas. Por favor, siéntanse en confianza si necesitan que platiquemos un poco sobre cualquier tema. Esta es la estructura del mensaje de la transferencia cablegráfica. Cuando el banco la realiza, el envío de los fondos, estructura el mensaje a través de ciertos códigos, en donde los códigos ya van identificados: el nombre, el número de cuenta, el nombre del banco, el nombre del beneficiario. Entonces, esto es más que todo para que tengan ustedes una idea de que cuando usted llegue a su banco, el banco le va a proporcionar a usted este mensaje, que es la evidencia de que el banco ya realizó la transacción del envío de los fondos. Vamos a hablar un poco ya, entrando en materia, pues, de lo que son los medios de pago. Tenemos los medios de pago simples. Los medios de pago simples son aquellos en que, a pesar que se realizan a través de los bancos no participan directamente manejando administrativamente, pues, los documentos o las transacciones. En los medios de pago simple son las partes las que se ponen de acuerdo, digamos, si van a realizar una transacción comercial, definen si van a usar un pago anticipado, que es el que permite adelantar los fondos directamente, y manejar los documentos, ya sea una factura, enviándosela directamente, pues, al comprador. En los medios de pago simples, lo que se caracteriza es de que sí facilitan, digamos, la operatividad, porque los bancos no intervienen en forma directa. El manejo de comisiones y gastos es bajo, porque si usted lo va a pagar haciendo una transferencia cablegráfica, como que la vimos anteriormente, estaría pagando alrededor de unos 30 dólares. Entonces es una comisión relativamente baja. También le permite facilitar, digamos, el manejo de documentos. Los documentos se los van a hacer llegar por courier directamente, pues, al comprador. Este es el pago anticipado. La utilización no implica para los bancos ningún tipo de gestión documentaria, ya que todo esto se maneja directamente. Supongamos de que usted quiere comprar a Estados Unidos una computadora y decide hacerlo a través de pago anticipado. Entonces lo que le definen acá es que usted tiene que pagarle directamente y en forma anticipada antes de recibir el producto que usted está conveniendo comprar. Entonces, si ustedes ven, es un poco arriesgado, porque prácticamente usted va al banco, compra un giro, o hace la orden de la transferencia de fondos, el beneficiario o el comprador, el vendedor, recibiría los fondos, y luego él, cuando ya tiene los fondos, tiene que despachar, tiene que hacer el envío del producto. Entonces, todas las ventajas las va a tener siempre el exportador, porque él va a tener por anticipado el pago o el recibo de los fondos. Las desventajas siempre todas del importador, porque muchas veces existe gran cantidad de casos de fraude, de que las personas pagan, no les envían el producto, o les envían un producto de mala calidad, un producto que no es el que ordenó. Se recomienda utilizarlo solamente de veras si usted ya conoce el tipo de empresa o a la persona que usted se lo va a efectuar. De lo contrario, pues, o sea, usted se está tomando un riesgo bastante grande en cuanto a efectuar un pago y que usted ni recupere los fondos ni tampoco reciba, pues, el producto.
no es malo que digamos o sea, o no es que usted no lo puede hacer, o sea, tampoco, ¿verdad? Sino que muchas veces es la empresa la que vende por medio de sus políticas, por medio de pago anticipado, y un comprador o una simple compra pues no lo va a hacer cambiar de esa política. Lo que les mencionaba, que la participación de los bancos es mínima, las comisiones que se cobran por ese tipo son bajas, y utilícelo pues siempre y cuando en cierta manera usted tenga al menos cierta confianza, un cierto nivel de confianza. Este es el flujo. Las partes de exportador e importador cruzan una orden de compra o un pedido. El comprador o el importador se acerca a su banco y ordena el pago. El banco local envía los fondos hacia el exportador, al banco del exportador, y finalmente pues el exportador recibe en la cuenta los fondos. Hasta en ese momento que el exportador ya tiene asegurados los fondos, hace el despacho de la mercancía. ¿Consultas? Aquí ya platicamos un poco, realmente que siempre va a estar con mayor ventaja siempre el exportador, y el importador pues se queda, digamos, asumiendo la mayoría de los riesgos. Costos financieros siempre a favor del exportador. Un ejemplo muy simple, en donde generalmente este tipo de transacciones suele, digamos, aplicarse cuando bien o es de la primera transacción o son empresas que no se conocen. Entonces generalmente pues lo van a realizar a través de un pago anticipado. En la práctica o en la vida, digamos, ya de los bancos, la mayoría de los importadores empiezan trabajando con ese medio de pago directamente. Luego, cuando ya van adquiriendo confianza las partes, se van cambiando a otro medio de pago, que puede ser la carta de crédito o la cobranza. En este caso, por ejemplo, una compañía salvadoreña que quiere hacer una compra de $100,000 a una empresa en China, los chinos sabemos de que realmente son muy desconfiados, a ellos no les gusta creer o por su misma política o por sus mismas creencias, ellos realmente en operaciones comerciales no sueltan nada si no tienen el pago o si no tienen una garantía de pago. Llegamos ahora a otro medio de pago que se llama cuenta abierta o open account. Esta, a la diferencia del pago anticipado, esta consiste en que el exportador o el vendedor realiza el despacho anticipado. Él despacha la carga, despacha el producto directamente para el país de la empresa que le va a hacer la compra. Simultáneamente envía por courier todos los documentos de embarque. Los documentos de embarque siempre van a ser una factura comercial, documento de embarque marítimo o una carta de porte, si en todo caso pues el envío es por medios terrestres. En la cuenta abierta todas las ventajas las va a tener el comprador, porque él está recibiendo la mercancía, él retira la mercancía, la comercializa o la utiliza en su giro industrial, si es que es materia prima, y posteriormente a un vencimiento ya pactado, que puede ser 60, 90 días, él estaría efectuando el pago por cada uno de los pedidos que él ha realizado. Entonces acá todas las ventajas van a estar de cara al importador, porque él recibe mercancías sin efectuar ningún pago. Las desventajas para el exportador, él despacha y se queda esperando y creyendo de que el comprador le va a pagar oportunamente pues en las fechas que ya tienen establecidas.
Los pagos de estas transacciones los realiza siempre o los puede realizar a través de una transferencia cablegráfica o el envío pues, de un giro. Este es el flujo. Siempre va a iniciar que entre las partes de exportador y comprador deciden cruzar una orden de compra. El exportador estaría haciendo el embarque directamente y envía los documentos. Luego el importador, al vencimiento de esas facturas, hace el pago a través de sus bancos y los bancos le hacen llegar finalmente pues el pago al exportador. Si ustedes lo comparan contra el medio de pago anterior, que es el pago anticipado, pues este es totalmente a la inversa. Acá es el exportador el que tiene que creer y tiene que conocer a la empresa que le está vendiendo, porque de lo contrario le puede efectuar una serie de envíos, una serie de, digamos, cantidad de contenedores que le haya despachado y tendría que luego confiar de que al vencimiento le paguen oportunamente y le paguen en forma completa, porque ¿de qué le sirve efectuar embarques y luego que le vayan a pagar ya sea en forma parcial o en forma tardía? ¿Cuáles son las perspectivas del exportador? El exportador puede crecer sus niveles de ventas porque puede, digamos, encontrar muchos compradores que estén interesados en manejar este medio de pago. Pero sí tiene mucho riesgo por el lado de pérdidas, porque él pierde el control por completo de la mercancía y de los documentos. Él asume directamente los riesgos país y el riesgo cambiario. De cara del importador, todas las ventajas. Paga cuando él tiene ya la mercancía, la ha comercializado, inclusive tal vez ya hizo el cobro si es que efectúa alguna venta al crédito. Es menos costosa en el pago de comisiones y siempre pues le va a favorecer porque él tiene el control tanto en documentos como en la reducción de la mercancía. Se recomienda usar este medio de pago cuando tiene o existe un respaldo, o podría ser un contrato firmado entre comprador y vendedor. Entonces, si existe un contrato, usted perfectamente puede utilizar el medio de pago de cuenta abierta. O suele usarse entre compañías afiliadas o que son miembros del mismo grupo, porque lógicamente pues si son del mismo grupo difícilmente alguna de ellas no va a honrar el pago de las facturas ya vencidas. O igual que son partes, empresas que ya se conocen de mucha experiencia, que ambas tienen solvencia moral, solvencia económica. ¿Consultas? Luego llegamos al medio de pago de la cobranza documentaria. La cobranza también en la banca se le conoce como colección. Tenemos la carta de crédito que sería la letter of credit. Estos medios de pago los va a utilizar cuando ya el importador y exportador tienen ya desconfianza, ya no quieren asumir ellos los riesgos. Entonces, una forma de mitigar los riesgos es utilizar los medios de pago documentarios. Al utilizar estos medios de pago, ya intervienen los bancos, actuando en una forma de tomando protagonismo al momento de tomar documentos y administrar los documentos, de efectuar los pagos de acuerdo a las instrucciones que han sido giradas o han quedado establecidas en la cobranza o en la carta de crédito. Entonces, estos medios de pago documentarios le ofrecen tanto al comprador e importador ciertas ventajas que le van a ofrecer y le van a garantizar en cierta manera que los pagos se van a realizar
contra el cumplimiento de condiciones. Hablo de condiciones en documentos, no estoy hablando de efectuar los pagos, contra recepción de mercancías, contra verificación de calidades. La verificación de calidades o de recibir mercancías, eso sí no lo respalda la banca. La banca solo respalda el pago de transacciones siguiendo estrictamente el cumplimiento de condiciones establecidas en documentos. Las cobranzas existen en dos modalidades. Una se le llama cobranza limpia y una cobranza documentaria. Las cobranzas limpias o clean collection son aquellas cobranzas que se utilizan cuando usted quiere cobrar un cheque, una letra de cambio, un pagaré. Si usted tiene un pagaré, una letra de cambio, perfectamente puede utilizar a la banca para realizar ese cobro digamos, en un país diferente al suyo. Y las cobranzas documentarias son en las que existe ya facturas comerciales, existe documento de transporte marítimo, certificado de seguro, lista de empaque o cualquier documento que se presente para poder respaldar el despacho de la mercancía. Aquí les presento el flujo de una cobranza. El exportador y el importador acuerdan, establecen de que van a hacer una compra utilizando la cobranza documentaria. Ese sería el primer paso. El segundo paso, el exportador despacha el producto. Imaginemos de que acá en El Salvador, usted como empresa salvadoreña está haciendo la compra a China. Entonces, el exportador chino despacha el producto colocándolo, entregándolo a una naviera, y esa naviera pues tendría el destino, pues el buque para El Salvador. Luego el exportador entrega los documentos. Cuando hablamos de documentos siempre van a ser las facturas comerciales y el documento de embarque marítimo, el bill of lading. El exportador entrega esos documentos a un banco en la China. Es su banco local, puede ser cualquier banco. Entrega esos documentos y le gira instrucciones de que esos documentos sean remitidos a una empresa que le está comprando acá en El Salvador. Le dice, mire, este set de documentos quiero que se los entreguen a la empresa salvadoreña que me los tiene que pagar de contado. Le gira una instrucción literal de que los documentos tienen que ser entregados si este comprador paga de contado. Este banco le toma los documentos, los examina, los valida, los mete en un courier y los remite a un banco acá en El Salvador. Este es acá ya el banco con el que usted maneja sus transacciones. Este banco examina los documentos, valida de que no sean transacciones asociadas a temas de lavado de dinero, le notifica la llegada de esos documentos a la empresa acá en El Salvador y le dice, mire, tengo unos documentos, son por $100,000, se los voy a entregar siempre y cuando usted me pague. Si esta empresa le paga, entonces el banco le va a entregar a cambio los documentos, y ya con los documentos en su poder, él se presenta al puerto, a la aduana y retira la carga. Cuando el banco recibe el pago, envía una transferencia como la que vimos anteriormente y los fondos le van a llegar finalmente pues al exportador. Ustedes pueden identificar que en cierta manera ya participan dos bancos que están dándole respaldo a este exportador, están cubriéndole las espaldas de que el manejo de los documentos van a ser entregados siempre y cuando la empresa compradora pague. De lo contrario, los documentos quedarían en poder del banco acá en El Salvador.
si esta empresa, él puede negarse a pagar. ¿Qué pasaría si esta empresa dice, mire, yo ya no estoy interesado en comprar ese producto? Este banco no va a actuar judicialmente, no va a someter el cobro de esa factura a través de ningún abogado. Lo que hace es informarle a este banco que el comprador no va a realizar ya el pago. Este banco lo que hace es igual, le informan al exportador, mire el envío de mercancía que usted hizo y los documentos no van a ser pagados. En ese caso, imagínense que llegara a suceder, y que en la práctica les comento que sí sucede con cierta frecuencia. Entonces, probablemente la mercancía ya está en aduana, ya está en el puerto. Si la mercancía ya está en aduana o en puerto, el exportador tendría que bien o repatriarla, contratar otra vez una naviera que se la vuelva a repatriar, o buscar acá en El Salvador otro comprador, otra empresa que esté interesada en comprarle. Entonces es un riesgo bastante grande que corre el exportador utilizando una cobranza, porque el comprador en cualquier momento puede negarse a aceptar el pago de esa factura. Existen también cobranzas que son pagaderas al crédito, pueden ser 60, 90 días o el plazo que tengan estipulado. Si es una cobranza a plazo, el banco al momento de presentarle los documentos le va a entregar una letra de cambio. Esa letra de cambio tiene que ser aceptada por la empresa acá en El Salvador. Hasta que la empresa acepta esa letra, el banco le va a entregar los documentos y la empresa quedaría moralmente, digamos, comprometida a pagar al vencimiento de esa factura el pago correspondiente. Pero de la misma forma, si llegamos al vencimiento de esa letra de cambio y el banco no recibió el pago, los bancos no van a iniciar ninguna acción legal en contra, pues, de la empresa compradora o importadora. Cualquier acción legal tendría que iniciarla directamente el vendedor, contratando un despacho o un bufete de abogados para que ellos realicen el cobro judicialmente de esa letra de cambio. Entonces, la cobranza en cierta manera ofrece ciertas garantías para el exportador de que los documentos van a ser manejados por los bancos y que estos van a ser entregados a la empresa compradora siempre y cuando o pague o acepte una letra de cambio. Pero el exportador no tiene la certeza o la seguridad al 100% de que él va a recibir el pago o que le vayan a aceptar, digamos, el despacho de esa mercancía. ¿Consultas? ¿Queda claro el flujo? ¿Y la comisión ahí de cuánto El manejo de la comisión en una cobranza puede andar promedio de 0.25 sobre el monto de la factura. Se le hace un cargo adicional por el envío de la transferencia, que estaríamos hablando de unos $50 aproximadamente, y el IVA correspondiente. Otra de las ventajas que ofrece manejar documentos a través de cobranza es de que estos bancos, como no se comprometen, no están obligados a pagar, estos bancos no es necesario que le den una línea de crédito al exportador ni al importador. Entonces, los bancos solo toman documentos, hacen la gestión administrativa de cobro, y como no están obligados a pagar, no existen enmiendas o discrepancias, que son situaciones que sí se presentan en la carta de crédito. Entonces, el manejo de documentos es como más express, más simplificado.
¿Preguntas? Las ventajas para el exportador, que la mercancía es enviada a su conveniencia. Digamos, el vendedor prepara el producto, si es que tiene excedente o su inventario tiene suficiente para poder cubrir cualquier pedido. La propiedad de los documentos es controlada por el sistema bancario y es menos costoso que una carta de crédito. Por el lado de los riesgos, no existe garantía de pago después de que embarca la mercancía. El importador podría rechazar la importación. Los tiempos de almacenamiento, si en dado caso llega arriba la mercancía y esta no es retirada oportunamente, puede incurrir en costos de bodegaje y de embarque. Esos son los riesgos que toma el exportador. En cuanto al comprador, tiene la ventaja que puede rechazar, puede rehusarse a pagar o aceptar la letra, y igual es menos costoso que la carta de crédito. Los riesgos es que la mercancía pueda diferir de acuerdo a lo que él ha solicitado, y el exportador en cualquier momento puede ser que no le despache un producto. Imagínense usted de que para la temporada navideña se hizo un pedido y que no el exportador no se lo despache, entonces corre ese riesgo de que de repente usted como empresa que está comprando no reciba el producto en los tiempos que usted requiere. Utilice este método cuando las partes se conocen, pero el exportador en cierta manera quiere tener alguna garantía del manejo de los documentos. El exportador sabe que el importador actúa de buena fe y aceptará el envío de la mercancía. Entonces, este método de pago es bien, digamos, común el uso a través de la banca. Lo manejan muchas empresas importadoras y exportadoras. Llegamos a lo que es la carta de crédito. La carta de crédito es otro instrumento de pago, pero este va ofreciendo o subiendo otro nivel de garantía, superando al de la cobranza. La carta de crédito es independiente a cualquier contrato que haya suscrito comprador y vendedor. Es irrevocable. Irrevocable quiere decir de que cuando se emite una carta de crédito, esta no puede ser cerrada o anulada si es que el beneficiario no acepta o no está conforme en que esta carta de crédito pueda cerrarse. Y es documentaria porque para poder cobrar una carta de crédito es necesario que se presenten todos los documentos exigidos o requeridos, como generalmente en la mayoría de los casos siempre va a ser una factura comercial, el documento de transporte marítimo, terrestre o aéreo, certificados de seguro, listas de empaque, certificados de origen o todos los documentos que requiera acompañar la mercancía. Es bien importante que tomen en cuenta que es irrevocable. Hemos tenido casos en el banco de que una empresa llega y solicita la emisión de una carta de crédito, se le aprueba, se emite, la carta de crédito se despacha igual que la transferencia cartográfica a través de mensajería SWIFT. Cuando el banco ha despachado el mensaje SWIFT, este es recibido en tiempo real por el otro banco que es corresponsal en el país del beneficiario. Si llegara al siguiente día el comprador o el ordenante y dice, mire, fíjese que yo necesito cerrar la carta de crédito porque por diversos motivos, pudieran ser de que la empresa vendedora sea una empresa que tiene fraudes, ofrece fraudes,
o que el comprador haya encontrado mejores precios, otros proveedores que le brinden mejor producto. Entonces, el banco local lo mucho que puede hacer es tomar su petición y mandar un mensaje solicitando la anulación. Pero si el beneficiario él no acepta anular esa carta de crédito siempre va a estar vigente. Entonces esto quiere decir de que aunque el cliente aquí él decida o quiera cerrar la carta de crédito, pero si el beneficiario decide embarcar y presentar documentos, la carta de crédito siempre se va a pagar. Los bancos son los que pagan la carta de crédito contra la presentación de los documentos. Las cartas de crédito, por su disponibilidad, se clasifican en pagos a la vista, que consiste en pagar la carta de crédito, los bancos la pagan, contra la presentación de documentos de embarque. Entonces, un pago a la vista es similar a un pago de contado. Los bancos examinan documentos y si los documentos cumplen las condiciones, en ese momento se pagan. Y sería a plazo cuando la venta se está haciendo a un plazo de 60, 90 días, los plazos que hayan estipulado entre comprador y vendedor. Las cartas de crédito pueden ser avisadas y confirmadas. Confirmada es cuando el banco corresponsal, el banco que se encuentra en el país del exportador, él asume el compromiso de pagar. Él toma la responsabilidad de pagar la carta de crédito al exportador si éste cumple estrictamente la presentación de documentos en orden. Hago mucho hincapié en esta parte. Primero porque si se presentan los documentos en orden, la carta de crédito se paga. Pero si se presentan en una forma que no cumple ciertas condiciones o cláusulas, la carta de crédito presentaría discrepancias y en ese momento ya la carta de crédito no sería pagadera. Las cartas de crédito se pueden utilizar para transacciones de importación, exportación o transacciones locales. Pueden ser transferibles, rotativas, derivadas y con cláusula roja. Transferibles aplica cuando una carta de crédito se puede transferir de un primer beneficiario a un segundo beneficiario. Esto aplica generalmente cuando el primer beneficiario es un broker. Entonces, lógicamente, él no es la fábrica, no es la empresa que produce o que tiene el producto. Él lo que hace es recibir la carta de crédito y luego transferir, hacerle llegar esa carta de crédito pues ya a la empresa que sí estaría efectuando la venta del producto. Este es el flujo. El flujo de la carta de crédito siempre va a iniciar que exportador y el comprador acuerdan manejar la transacción de compra-venta a través de carta de crédito. Cuando ellos ya han definido manejar la transacción, este ordenante llena una solicitud, una aplicación de carta de crédito. Por acá les traje yo un ejemplar de lo que es una solicitud de carta de crédito, por si no lo conocen, para que vayan familiarizándose. Si las partes ya definieron que van a realizar la transacción por una carta de crédito, la empresa importadora aquí en El Salvador lo que va a hacer es completar esta aplicación. Esta aplicación la va a completar con los datos que ha recibido de una orden de compra que le ha hecho llegar el exportador. Entonces,
La parte del ordenante van a ser los datos de la empresa que está comprando, el nombre, la dirección. En los datos del beneficiario van a completarse la información de la empresa exportadora, del vendedor. Es importante de que el nombre y razón social sea escrito de forma completa y sin abreviaturas, porque muchas veces se hacen numerosas enmiendas una vez emitida la carta de crédito, porque se utilizan abreviaturas que muchas veces no son aceptadas y que al momento de presentar documentos ya difiere, porque tal vez le están presentando el nombre, a pesar que sea la misma empresa, pero se lo están presentando en forma abreviada o en forma, digamos, al compararlo con lo que se estableció en la solicitud, ya difiere, y eso implicaría pues ya la presentación de una discrepancia. Va a definir el tipo de moneda. El tipo de moneda, la carta de crédito puede emitirse en cualquier moneda, yenes, euros, y la carta de crédito pues se pagaría en esa divisa que ustedes así lo establecen. La carta de crédito puede tener una tolerancia. Si ustedes ven en el numeral 5, dice tipo tolerancia, exacto, aproximado o que no exceda. Usted le puede marcar aproximado en los casos que la mercancía puede ser embarcada con hasta un 10% arriba del monto o abajo de ese monto que se está definiendo. En el caso que usted marcara $100,000 y le marca 10% de tolerancia, entonces el exportador le podría facturar hasta un 10% adicional de los $100,000 o un 10% menos de los $10,000. Esto es generalmente para efectos de optimizar la utilización de los contenedores, porque muchas veces tal vez hay espacios para colocar una cantidad extra de producto, entonces para que el contenedor venga, digamos, completo y no vaya a venir vacío. Entonces esto permite manejar muchas veces los niveles de tolerancia. Los días de validez de la carta de crédito, por práctica internacional, se manejan en periodo de 90 días. Las cartas de crédito se manejan en bloques de 90 días. Los bloques de 90 días van a definir el pago de la comisión. Por cada bloque de 90 días, los bancos le van a cobrar una comisión de confirmación o emisión. Si usted se pasa los 90 días, estaría pagando ya el periodo, también la comisión de 2 periodos. En el numeral 6 tenemos la modalidad cómo se va a pagar la carta de crédito. Si es a la vista, que sería con entrega de documentos. Si es a plazo, tiene que marcar y definir qué número de días de plazo ha acordado usted para el pago de la carta de crédito. Este plazo en comercio internacional, la mayoría anda entre 90 hasta 180 días. Y tiene que definir ese plazo. Si usted marca 180 días, tiene que definir si es a partir de la fecha de la factura, a partir de la fecha en que presenta documentos o a partir de la fecha del embarque. Si es a partir de la fecha de embarque, se toma el conteo a partir de la fecha que va a tener estampado el documento de transporte que se presente al momento de cobrar la carta de crédito. Luego el numeral 7 define si el despacho de la mercancía va o puede ser realizado en un solo envío o si este puede ser enviado parcialmente. Esto quiere decir de que si usted abre una carta de crédito por $200,000, usted puede recibir un primer embarque por $100,000 y luego el segundo embarque pues por el saldo que tenga disponible en la carta de crédito.
La parte de los transbordos se refiere a que generalmente los buques hacen transbordos en diferentes puertos cuando los trayectos generalmente son bastante, digamos, de países bastante alejados. Entonces algunas veces los buques arriban de un puerto, trasladan los contenedores a otro buque. Entonces esa es la parte que se refiere con los transbordos. Entonces, de igual forma se tiene que dejar definido en la emisión si van a ser permitidos o no. De igual forma se tiene definido la fecha máxima de embarque. La fecha máxima de embarque lo que va a establecer o definir es de que si usted estableció como fecha máxima de embarque 28 de febrero, el proveedor tiene hasta esa fecha para despachar. Él puede despachar antes o hasta en esa fecha, pero si despacha ya el 1 de marzo, él puede despachar y presentar documentos con fecha de embarque 1 de marzo. Pero si usted definió en la carta de crédito que la fecha máxima era 28 de febrero, a eso se le conoce ya como una discrepancia. Y cuando se presentan discrepancias, la carta de crédito ya no se paga contra la examinación de los documentos, sino que ya el pago tiene que ser autorizado de parte del comprador. Hay otros campos donde se define qué puerto es el de carga y cuál es el puerto de llegada. El Incoterms que va a utilizar. Usted tiene que definir qué Incoterms es el que es el que ha pactado. Es bien importante que usted esté seguro del Incoterms que va a utilizar. Primero porque esto le va a permitir o bien manejar en forma eficiente, y usted puede tener controlado en cierta manera sus costos, e igual conocer la calidad de la compañía de transporte y la calidad de la compañía de seguros. Porque si usted le deja de que sea el exportador el que contrate el transporte y el seguro, sería el exportador pues el que tome la decisión de qué compañía utilizar. Entonces, muchas veces la compañía de transporte puede que ofrezcan descuentos o precios preferenciales por el manejo de la carga, y sería el exportador el que estaría siéndose beneficiado pues de estos beneficios. Entonces, en tema de Incoterms, creo que hay una clase dentro del diplomado exclusiva de Incoterms, porque es un tema muy amplio, pero es bien importante de que usted realmente, si usted es importador, o sea, los conozca, identifique cuál es el que más le conviene, no solamente por ser más práctico utilizar el CIF, casarse con términos CIF y realizar todas sus importaciones por CIF, que es una práctica que en nuestro medio se ha mejorado bastante, porque allá por los años 70, 80, casi todas las cartas de crédito se manejaban con términos CIF, todas términos CIF. Luego que, digamos, nuestros importadores empezaron quizás a conocer un poco más, a meterse más en la parte logística, empezaron a conocer de que si compran FOB y contratan ya de parte de ellos, ya manejando la logística de seguro y transporte, pueden obtener mejores beneficios y tal vez hasta seguros de mejor calidad, o seguros que les puedan facilitar efectuar cualquier reclamo de forma más oportuna, porque si usted tiene la mercancía asegurada de una compañía de seguros de la India, no es lo mismo que usted tenga asegurada aquí su compañía local, de que solo le presente el reclamo y el reclamo tal vez se lo pagan de una forma más rápida. En el numeral 10 es donde usted va a completar cuáles son los documentos que va a presentar el exportador, el exportador al momento de cobrar la carta de crédito.
Si usted le marca la factura comercial, que de hecho es un documento que va obligatorio en toda carta de crédito, él tiene que presentar ese documento, el documento de transporte. Tiene que definir si es marítimo, aéreo o terrestre. Si va a presentar certificado de seguro, lista de empaque, lista de peso o cualquier documento exigido. Estos son los documentos que va a presentar el exportador al momento de cobrar la carta de crédito. Yéndonos al flujo, estamos en el momento que ya el importador completó este documento, la orden, y se la entregó al banco. El banco recibe esta solicitud y envía la carta de crédito a un corresponsal en Alemania, en la India, en China. Esto siempre se hace a través de SWIFT, lo que platicamos al inicio de la presentación. Cuando este banco recibe el SWIFT, que básicamente es recibir todas las condiciones que se pactaron en este documento, recibe ese mensaje SWIFT y se lo notifica al exportador. Cuando este exportador ya recibió de parte de su banco, de un banco confirmador o un banco corresponsal, la carta de crédito, a partir de ese momento este exportador tiene en su poder ya un instrumento que le ofrece garantías de que si él cumple todo lo que está estipulado en este documento, si él cumple estrictamente al pie de la letra, él va a cobrar su carta de crédito al momento de presentar documentos. ¿Preguntas hasta este paso que estamos? Diga. Todas las entidades financieras están autorizadas para hacer este tipo de transacciones, o son específicas las que pueden realizar. La mayoría, todos los bancos lo ofrecen. Lo que se requiere es de que estos bancos tengan SWIFT. Si los bancos tienen SWIFT, pueden realizar la carta de crédito. Bueno, estamos a este momento de que ya el exportador recibió, digamos, el pedido a través de su banco, consistente en un mensaje SWIFT. La segunda fase sería que ya el exportador, como él está seguro de que tiene en su poder un documento que le garantiza el pago de su transacción, él despacha, efectúa el embarque. Cuando efectúa el embarque, la empresa naviera le entrega a cambio el documento de transporte, que sería en este caso el Bill of Lading, el documento de transporte marítimo. Con ese documento y facturas, si es que aquí pidimos facturas, el exportador entrega esos documentos al banco allá en la China. Este banco lo que hace es tomárselos y examinarlos contra la carta de crédito. Se los examina literalmente, que haya cumplido las fechas de embarque, que haya cumplido la presentación de los documentos requeridos, si le pedían certificado de origen, certificados de seguro, listas de empaque, que todos esos documentos estén elaborados en forma consistente. Si estos documentos son examinados y a criterio del banco están en orden, entonces este banco le paga. Vean de que le está pagando, aquí estamos en la China, digamos, aquí está la línea divisoria. Este es el exportador chino y este es el banco en la China. Entonces, este banco le paga. Este banco no necesita ningún consentimiento del comprador ni ningún consentimiento del banco acá local de El Salvador. Entonces, básicamente esa es la ventaja que ofrece una carta de crédito para un exportador, de que si el exportador cumple estrictamente todas las condiciones de la carta de crédito, él puede cobrar su carta de crédito siempre y cuando sea una carta de crédito confirmada. Si fuera avisada la carta de crédito, el banco toma los documentos
los envía a través de courier para el banco acá en El Salvador. El banco recibe los documentos, los examina y se los va a notificar al importador. Le dice, mire, ya tengo los documentos de su carta de crédito, ya tengo la factura, el BL y los documentos están en orden. El comprador, para poder retirar esos documentos, tiene que pagar si la carta de crédito fuera a la vista. Entonces el banco tiene que cargarle la cuenta, le carga la cuenta y en ese momento le entrega los documentos. El comprador con esos documentos ya perfectamente se presenta al puerto, a la aduana y retira la carga. En una carta de crédito avisada, la diferencia es que es el banco emisor, que en este caso es El Salvador, el que pagaría la carta de crédito. Pero el exportador tiene, digámoslo así, la seguridad de que son los bancos los que van a pagar la carta de crédito si estos cumplen con las condiciones establecidas en documentos. Hago mucho hincapié en que los bancos pagan contra documentos, porque en la práctica suele suceder de que cuando este embarcador despachó los contenedores vinieron a Cajutla, la carta de crédito se pagó porque todos los documentos fueron presentados en tiempos, todo cumplió estrictamente al pie de la letra, los bancos pagaron. El importador pagó y retiró los documentos, pero cuando él llega a Cajutla, abre el contenedor viene vacío, o trae basura, trae desperdicios, y la carta de crédito ha sido pagada. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces ¿de qué sirve de que los bancos ofrezcan este producto si existe el riesgo de fraude? Entonces ese riesgo de fraude los bancos no lo consideran en el manejo de la carta de crédito. O sea, ya el riesgo de fraude ya es fuera de la carta de crédito. En la práctica, les voy a comentar un caso, cómo fue de que fue orquestado, digámoslo así. Una empresa importadora de acero con mucha experiencia recibió, cruzó una orden de compra con un nuevo proveedor. Ese nuevo proveedor quizás le ofreció buenos precios, buena calidad. Entonces nuestro cliente vino y hizo la primera carta de crédito. Se hizo la carta de crédito, corrimos todos estos procesos de estos dos flujos. El embarcador despachó el producto, se paga la carta de crédito, el cliente retira el producto y el producto efectivamente pues era bueno, de buena calidad y lógicamente quizá buenos precios. El cliente satisfecho con esa compra que había hecho se presenta al banco nuevamente a ordenar 2 cartas de crédito para el mismo comprador, para el mismo proveedor. Se emiten las 2 cartas de crédito, ya la primera digamos que era un monto de unos $50,000. Las siguientes 2 cartas de crédito ya eran alrededor de $100,000 cada carta de crédito. Se abren las cartas de crédito, la segunda y la tercera, recibimos documentos de la segunda carta de crédito, se paga la carta de crédito porque todo venía en orden, le entregamos documentos al cliente, nos contacta el cliente y nos dice, mire, quiero informarles de que el contenedor traía basura, venía vacío, unos con basura, otros vacíos. Nos presenta las fotos de los contenedores. Entonces nosotros le decimos, mire, no podemos hacer nada para cerrar las cartas de crédito. Primero porque les mencioné de que era irrevocable la carta de crédito. Aunque el banco haga la petición al otro banco de la China de cerrar la carta de crédito, es el beneficiario el que debe de aceptar
la conformidad de anular la carta de crédito. Entonces le decimos, mire, si quiere hagámoslo, ¿verdad? O sea, intentando, ¿verdad? Hicimos la petición de anularla, pero al contrario, vinieron más documentos cobrando de digamos, la segunda carta de crédito. Se pagaron alrededor de $100,000 en esas presentaciones de documentos. ¿Qué hizo el cliente? Mire, tuvo que viajar a la China para tratar como de las autoridades locales, tratar de identificar la empresa o tratar de ver si podían detener ya que se siguieran cobrando las cartas de crédito. Afortunadamente solo se pagaron, digamos, 2 cartas de crédito. Unas finalmente quizás ya les fue imposible seguir presentando documentos. Les traigo este caso para que vean de que, si bien es cierto que en las cartas de crédito hay 2 bancos que están revisando y examinando documentos y que van a pagar siempre y cuando se cumplan las condiciones, pero no le garantiza de que vaya a existir un fraude. ¿Qué puede hacer usted para mitigar el riesgo de fraude? Bueno, en la parte acá del numeral 10, en documentos requeridos, usted puede pedir que le envíen un certificado de inspección. Si usted marca un certificado de inspección, pero mucha atención, que el certificado de inspección no sea emitido por el mismo proveedor, porque si no, no sale de nada, sino que el certificado de inspección tiene que ser emitido por una compañía independiente, por una compañía, hay muchas compañías internacionalmente que ofrecen este tipo de servicio. Entonces, ese certificado de inspección debe ser emitido por una compañía realmente radicada en el país del exportador y que tenga experiencia, porque se le garantiza de que al momento que se va a subir la carga al contenedor, que se van a completar, digamos, el embarque, va a estar presente un funcionario de esa compañía haciendo constar o haciendo un muestreo de que si usted le dice que le va a subir materia prima consistente en hierro, acero, entonces él da fe de que observó de que lo que subieron aparentemente pues es el pedido que usted está solicitando, y esa compañía emite ese certificado de inspección. Entonces, si usted tiene ese certificado de inspección, en cierta manera tiene, digamos, como mitigado el riesgo de que no le vayan a estar mandando contenedores llenos de basura o vacíos. En este caso que les comentaba de nuestro cliente, hubieron muchas fallas. Primero, de que era una empresa completamente nueva. La empresa, nuestro cliente no hizo la debida diligencia como de investigar, conocer si tenía solvencia moral, si no tenía demandas localmente a través de la policía. Igual lo orquestaron bien de tal forma de que le hicieron el primer envío cumpliendo con calidades, presentando documentos completamente en orden, pero al final pues sí fue digamos un fraude que no se pudo detener. Entonces, tómelo usted muy en cuenta de que si usted maneja una carta de crédito, si bien es cierto que le garantiza que los bancos le van a respaldar el pago a través, digamos, del estricto cumplimiento de condiciones, tampoco le va a garantizar, si usted no se cubre, algún fraude. ¿Preguntas? Porque me dicen que ya van al break.
pero en cuanto a ese certificado de inspección, no es una acción que debe realizar la compañía de seguro. Porque todo es verdad que requiere un seguro. Pienso. Fíjese que en la práctica, si usted contrata un seguro, usted solo le dice, mire, yo quiero un seguro por $20,000 para una compra que viene de China, le da los tiempos de cobertura y la compañía de seguro le emite la póliza. Es el papel de la aseguradora. Entonces, las aseguradoras realmente no les compete cerciorarse de que sí exista un despacho. ¿Preguntas otras? Antes de que salgan al break. Diga. Pero no les compete revisar que venga alguien en la parte, si era basura, como en el caso de él, sí cubre la segura. Fíjese que tendría que, sí, o sea, digamos, ahí va a depender ya de cada póliza, digamos, posiblemente, ya dependería de cada póliza, de los términos. Sí, porque en el peor de los casos, suponiendo que fuera basura, según el parque, tendrían que ser investigaciones. Entonces, mi presentación llega hasta acá. Después del break creo que ya siguen con otra asignación. Les voy básicamente, digamos, este es el producto que es más complejo, el manejo que se da de parte de los bancos, porque ya requiere que los bancos se comuniquen, se pongan de acuerdo en ciertas condiciones para poder pagar. Voy a dejarles anotado por acá mi contacto para que si en algún momento ustedes tienen cualquier consulta, ya sea en su ramo que se desenvuelvan o cualquier cosa que ustedes crean que yo les pueda ayudar, pues con gusto. La presentación, después solo sigue el producto de carta de crédito standby, que básicamente es esto mismo. Lo único que en el standby no existen documentos, sino que el standby es una cobertura que puede durar para un año, en donde le respalda los despachos directos que hace entre el comprador y vendedor por ese tiempo, y los documentos se manejan directamente entre las partes. Entonces, funciona básicamente igual que la carta de crédito documentaria. Así que de veras un gusto y espero pues que sigan aprendiendo y poniendo en práctica pues cualquier medio de pago que ustedes puedan acoplarse más a sus necesidades. Y igual tomen las precauciones para evitar pues cualquier riesgo. Bueno, gracias. Dígame. Vamos a ver el siguiente. Ahí podría verse incumplimientos. Cualquier parte se puede incluir incumplimientos como para hacer descuento. Porque eso se podría aplicar. Pues en el momento en que se hace una negociación, se acuerdan el tiempo se entrega y de la misma derivar el descuento. Exacto, cuando usted al inicio define manejar la transacción por una carta de crédito, cierra, es el medio de pago. Si en el camino o en ya la parte operativa existen incumplimientos de fechas, muchas veces tal vez llegamos a la fecha de embarque y es necesario prorrogar la carta de crédito por otros 90 días para que la carta de crédito esté disponible y le pueden hacer despacho. Eso se puede hacer, sí. Y entonces allí es donde usted puede decir, mira,
no me despachaste en el tiempo, o sea, ya los costos cubrirlos vos. O sea, digamos ya porque eran del lado del exportador. Entonces, situaciones como esas ya se pueden negociar. No, pero yo pensé que no era prorrogable. Sí se puede Sí, prorrogar. pero también es un acuerdo que se debe llegar. Digamos, sí, porque vaya, si el exportador tuvo algún atraso y que no pudo salir a tiempo dentro de 90 días, entonces le dice, mira, sí te voy a despachar, pero necesito que me prorrogues la carta de crédito. Y como la prórroga sí es de cara de aquí del importador, porque tiene que ir a su banco a solicitar, o sea, Ok. pero sí se puede hacer. Bueno. Gracias. Bueno, a la orden, con gusto. ¿Eso se le va a regresar? No, sí, usted. ¿Y el contacto lo va a dejar ahí? Ah, sí, escrito? sí, ¿O gracias. no lo va a...? Va, sí gusta Ricardo Campos, Sí. en Banco de la Vivienda. Mi teléfono es 2556 2122 Permítame, 25. 2556 Ujú. 2122 Ok. y el correo Sí. ricardo.campos. Gracias. No terminaron, licenciado. No se alcanza a cubrir. Sí, no hizo falta ahí. Como un poquito, como cuántas láminas. No, la stand-by nada más, que es solo la stand-by. Esas son bien Sí. ya más específicas, ¿verdad? Carlos Sí. Campos. @ da vivienda Ujú. .com.sv. Gracias. Interesante la clase, ¿verdad? La verdad que sí. Sí, es que es un nuevo mundo. Y como esto se está actualizando, Sí. y hoy con eso de lavado de dinero y todo eso, Ah, sí. todas esas cosas vienen a ser Exacto, sí. Pero Bueno, listo. pasen a Pase, tomar un gusto. Y usted puede pasar a tomar un break también. Ah, gracias, muy amable. Que día lo ande buscando y me fue ya. Pues, bueno, si no se ve tan Sí, que está se la complique. jornada, ¿verdad? Hay que estar Gracias, muy amable. contacto y tal vez adelante lo volvemos a ver. Sí, claro, estamos a la orden ahí. Mucho gusto, un placer. Y lo felicito porque sí, la clase cada vez va tomando más. Pero eso, yo quisiera conmigo, de que, como dice, si no lo veo en mi empresa, no lo veo en mi área, no me interesa. Y no tengo que ser así. Porque ahora solo es con la globalización, todo es pago anticipado. Sí. Y compras chiquitas, te llega una carta, alguien desconocido. Ya me toca a mí con China, con gente así. Que yo me la juego con un nombre de Dios todopoderoso, ahora si lo pierdo, no pierdo mucho, ¿verdad? Pero me han salido tramposos esa gente. Qué feo trabajar con China. Sí, sí, gente, mire, es increíble de que Sí, siempre se presentan casos. siempre es así. Carlos, la musiquita, ¿dónde la tienes? El rojo, el S. Ese, ya Sí. está. Y aquí le pongo aquí. Ya está. Digo yo que sé, ¿o no? Sí, ese. ¿Ves? Sí, ya leí. Ahí está. Hay que darle volumen. Ah, eso es. Uy, vamos a leer aquí llorando. Pero está... Buscate otra vez, la que te buscaste la vez pasada. Bueno, ingeniero, un gusto. Ok, mucho gusto, licenciado. Se cuida. Gracias. Un gusto. Bueno, gracias, que le vaya bien. Gracias por su ayuda ahí. No, a la orden. Ya me dejó el teléfono ahí porque la vez pasada. Recuerda que lo puede buscar allá, ¿verdad? Sí, no, pero ya sé. ¿Y a dónde está ahora? En el centro financiero. Ah, siempre ahí en el centro financiero. Cualquier cosa estamos ahí a la Ok, orden. mucho gusto. Gracias. Se cuida. Yo iba al banco cuando estaba. Francisco Pastores, yo iba con él y de Cornego y también había una muchacha de Aquilo y con todo ellos me enseñaban Cornego que se retiró. Sí, ya se va a estar. Le gané los años, pues. ¿Cómo ya luego?